Tras una desaparición inexplicada, es fácil asumir lo peor, pero las estadísticas nos muestran que las probabilidades de que las personas desaparecidas no sean localizadas son muy bajas. Solo en el Reino Unido, solo el 1% de los adultos que desaparecen están desaparecidos durante más de un mes. El hecho de que alguien haya desaparecido no significa necesariamente que algo siniestro esté sucediendo. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos 3 casos extraños de personas que desaparecieron y luego reaparecieron. Cheryl Ann Barnes. La joven de 17 años, Cheryl Ann Barnes, fue vista por última vez en la ciudad de Bushnell, Florida, el 3 de enero de 1996, cuando iba camino a la escuela. Cuando no regresó a casa esa tarde, las alarmas comenzaron a sonar para sus abuelos, quienes notaron que era algo fuera de lo común para la adolescente. En las siguientes horas, las autoridades comenzaron a buscar a Cheryl, descubriendo finalmente que había retirado $100 de su cuenta bancaria en un cajero automático. Esto hizo a los investigadores sospechar que alguien secuestró a la joven de 17 años. 4 días después de su desaparición, se descubrió que había aparecido en una iglesia en Pensilvania, pero le dio al pastor un nombre falso. Más tarde, las autoridades pidieron ayuda para localizarla a través del programa de televisión Los Más Buscados de América. Durante semanas, nadie supo qué había sido del adolescente, pero a principios de febrero, los investigadores recogieron su primera pista en el caso cuando la policía de la ciudad de Nueva York descubrió su coche, un Mazda de 1988, abandonado en Manhattan. El vehículo fue remolcado tras estacionarse ilegalmente cerca del edificio Empire State, pero pasaron días antes de vincular el Mazda con el adolescente desaparecido. Sin embargo, el 7 de febrero, otro avance llegó cuando se emitieron informes de noticias de televisión sobre su caso e incluyeron la fotografía de Cheryl. Una enfermera que trabajaba en el centro médico Beth Israel en Manhattan la reconoció inmediatamente como una adolescente sin nombre a la que había estado tratando en el hospital. Cheryl había llegado al hospital después de que la descubrieron en la ciudad, sentada en un montón de nieve, vistiendo un chaleco antibalas. Estaba inconsciente y el personal del hospital se alivió cuando finalmente despertó. Estaba desorientada e incapaz de recordar cómo había llegado a Nueva York, o incluso su propio nombre. El personal simplemente la apodó Jane Doe hasta que finalmente fue encontrada e identificada por las autoridades. Cheryl fue devuelta a su familia después de ser localizada, pero aún sufría de pérdida de memoria. Se desconoce qué estuvo haciendo en 2 de las 5 semanas que estuvo desaparecida. 3 se pasaron en la sala psiquiátrica del hospital, donde los médicos la describieron como sufriendo de un tipo de amnesia desencadenada por un trauma psicológico. Aunque surgieron acusaciones poco después de que había sido abusada sexualmente por su padre, se desconoce si hay alguna verdad en estas afirmaciones. Las circunstancias exactas de la desaparición de Cheryl siguen siendo inciertas hasta el día de hoy, con su familia descartando la idea de que huyó debido al abuso en casa. Sin embargo, Bill Barnes Sr., el tío de Cheryl, no pudo proporcionar información sobre qué pudo haber provocado su comportamiento inusual. Un mes antes de la desaparición de Cheryl, su padre se casó con una de sus mejores amigas, que entonces tenía solo 18 años. Afirmó que su nieta podría haber estado un poco avergonzada por estos eventos. Un informe de abril de 1996 del Tampa Bay Times observó que Cheryl había cambiado en los meses desde que había regresado a casa, describiéndola como una vez desordenada, despreocupada y extrovertida, y ahora siendo más tranquila, ordenada y reservada. Aunque recordaba cómo hacer ciertas ecuaciones matemáticas e incluso recordaba algunos de sus himnos favoritos, aún no podía recordar cómo había llegado a Nueva York
vistiendo un chaleco antibalas. Según informes, ella no hablaba mucho sobre su desaparición y nunca ofreció ninguna información en relación a las acusaciones de que fue abusada en casa. Tampoco tenía interés en hablar con los medios. Aunque las autoridades concluyeron que ella había huido de casa, su familia mantuvo su creencia de que alguien se la había llevado. Mientras tanto, su padre, quien había sido acosado por la mala publicidad como resultado de las acusaciones en su contra, se mudó a Chicago con su esposa de 18 años. Muchas preguntas permanecen sin respuesta en el caso de Cheryl hasta hoy. Richard Hoagland. Linda Eisler recordó que su esposo, Richard Hoagland, era un hombre espontáneo, exitoso y divertido con quien estar. La pareja se había casado en 1982 y por todas las cuentas llevaban una buena vida. Tenían un ingreso estable, una gran casa en Indiana para criar a sus 2 hijos y realizaban viajes a lugares emocionantes y exóticos. Mientras que para Linda las cosas eran mejores que nunca, era diferente para Richard, como lo demostraría su desaparición en 1993. El 10 de febrero de ese año, Richard llamó a Linda mientras ella estaba en el trabajo y le dijo que se sentía tan mal que necesitaba ir a la sala de emergencias. Ella le dijo que esperara y que iría con él, pero él le dijo que no podía. En las siguientes horas, Linda llamó a los hospitales locales, buscando una actualización sobre su esposo, pero él no había sido admitido en ninguno. Al llegar a casa, notó que todo estaba en orden. Sin embargo, su cepillo de dientes, identificación y ropa no estaban. Ni siquiera había tomado una chaqueta a pesar del frío. Richard dejó atrás no solo a su esposa, sino a sus 2 hijos, Matthew de 9 años y Douglas de 6 años. Ese verano, ambos niños recibieron tarjetas de cumpleaños con $50 adentro. La tarjeta de Doug decía: «Tal vez pronto podremos vernos. Apuesto a que ni siquiera lo sabré. Ha pasado tanto tiempo. Respeta a tu madre. Adiós, papá». Sin embargo, las tarjetas de su padre eran irregulares. Matthew recordó que al principio pensaba: «Esto no durará mucho, él volverá». Pero por décadas, la familia no volvió a ver a Richard. Poco después de su desaparición, las autoridades descubrieron el coche de Richard abandonado en el aeropuerto internacional de Indianápolis, pero no había registro de un Richard Hoagland en ninguno de los vuelos, y su pasaporte fue encontrado en la casa familiar. Con Richard fuera, la familia quedó luchando. Perdieron sus propiedades, y la madre de Linda tuvo que intervenir económicamente para ayudarlos. Linda vendió lo que su esposo había dejado, incluyendo sus trajes de diseñador. Recordó lo desconsolada que se sentía, señalando que él los devastó, los dejó sin nada. Estaba muy destrozada. Se preguntaba cómo alguien podía alejarse y darle la espalda a sus propios hijos. En 2003, 10 años después de que su familia lo vio por última vez, Richard fue declarado muerto. Linda siguió adelante y se volvió a casar. Durante 23 años, el paradero de su exmarido permaneció desconocido. No fue hasta el verano de 2016 que finalmente fue localizado, cuando una mujer llamada Cynthia Butznak descubrió durante un proyecto de genealogía que una serie de actividades estaban ocurriendo bajo el nombre de su difunto hermano, Terry Szymanski, un pescador que había fallecido en 1991 durante un accidente de barco. Se afirma que Terry se había casado 2 años después de su muerte y que tenía un hijo. Tras el descubrimiento de esta actividad, ella alertó a la policía, que pronto descubrió la verdadera identidad del hombre que se hacía pasar por Terry Szymanski, y todo fue revelado. Richard vivía en el pequeño pueblo de Zephyr Hills, Florida, donde se había vuelto a casar, compró una propiedad y un avión, obtuvo su licencia de piloto y tuvo otro hijo, todo usando la identidad de Terry. Los investigadores determinaron que después de huir de Indiana y su familia, Richard había viajado a Florida, donde había alquilado una habitación al padre de Terry. Durante su estancia, escuchó al hombre mayor contar historias de su hijo fallecido y finalmente descubrió su certificado de defunción y lo robó. Lo utilizó
para solicitar un certificado de nacimiento y luego pudo obtener una licencia de conducir y establecerse como Terry Szymanski. Las autoridades también descubrieron que su nueva esposa había notado que había preguntas que tenía sobre su pasado, pero él siempre inventaba una razón o una explicación. Aunque los investigadores se acercaron a Richard, inicialmente mantuvo que él era Terry Szymanski. Solo tras presentar el certificado de defunción de Terry, finalmente confesó la verdad. Su nueva esposa e hijo quedaron impactados al descubrir que él no era quien decía ser. Richard afirmó que había desaparecido debido a problemas familiares con su esposa e hijos. Richard, de 63 años, fue arrestado pronto por cargos como fraude de identidad. Al principio se declaró inocente, pero finalmente cambió su declaración a culpable. Cumplió casi 2 años en una prisión federal y regresó a Indiana tras su liberación. En 2018, se le ordenó pagar casi $2 millones en atrasos de manutención infantil, aunque Linda y sus 2 hijos no creen que verán un centavo de eso. Su hijo mayor, Matthew, declaró: "Creo que se mezcló con las personas equivocadas. Se dejó llevar y se metió en algo que le quedaba grande". Agregó que tiene un anillo de su padre, que usa todos los días, cita, "pero creo que lo uso para recordarme de un mal ejemplo". Craig Williamson. Cuando desapareció en 1993, se creía que Craig Williamson, de 49 años, lo tenía todo. 3 años antes, se había casado con Christine Reinhardt en el pintoresco lugar de Lake Tahoe. A través de su relación vertiginosa, se decía que los dos estaban profundamente enamorados y juntos esperaban iniciar un negocio de piscicultura. Después de casarse, la pareja compró una granja en Wisconsin, el estado natal de Christine, y comenzó a criar tilapia, que esperaban vender en todo Estados Unidos. Pero en 1993, la vida de Christine se volcó cuando su esposo no regresó de un viaje de negocios. El 28 de agosto, Craig partió hacia Colorado Springs para visitar una piscifactoría con la que la pareja había comenzado a hacer negocios. Christine escuchó de él por última vez alrededor de las 9 p.m., el 30 de agosto, cuando estaban hablando por teléfono, mientras Craig estaba en un motel. Durante la llamada, él le pidió a su esposa que volviera a llamar a las 5:30 de la mañana siguiente para poder empezar temprano, pero sus llamadas no fueron respondidas. Cuando ella contactó al hotel y les pidió que lo revisaran, encontraron su habitación vacía. Aunque Christine se puso en contacto con los investigadores poco después, le dijeron que tendría que esperar 24 horas antes de presentar un informe de persona desaparecida. Más tarde, ese mismo día, se descubrieron las tarjetas de crédito de Craig en El Paso, Texas, a más de 600 millas al sur de Colorado Springs. Pasaron otras 2 semanas antes de que se localizara el coche de alquiler que había estado usando en su viaje en Juárez, México, justo al otro lado de la frontera. Los investigadores examinaron la escena sin saber qué esperar, pero determinaron que no había señales de juego sucio. El coche parecía abandonado, pero no había indicios de que algo siniestro hubiera ocurrido. Sin embargo, Christine quería respuestas, y la policía le dio muy poco para continuar. Como resultado, decidió investigar por sí misma, llegando a Colorado Springs el 14 de septiembre, solo unas pocas semanas después de la última vez que supo de su esposo. Descubrió que sus pertenencias habían quedado en el motel donde se había alojado, pero su habitación, al igual que el coche de alquiler, no contenía absolutamente ninguna evidencia que indicara que algo malo había ocurrido. Aún así, Christine teorizó que Craig había sido atacado el día de su desaparición, lo que lo dejó herido y desorientado. Pensaba que debido a esto, él se había distanciado, aunque ¿a dónde? No estaba segura. Una posible aparición de Craig salió a la luz después de varios informes de noticias, con estaciones de televisión tanto en Wisconsin como en Colorado transmitiendo la historia. Unos días después de que el caso se transmitiera por primera vez en la televisión, una mujer llamada Judy Inman se presentó. Afirmó que 2 semanas después de la última vez que se supo de Craig,
Ella había estado en un tren viajando desde su estado natal, de Montana a Washington, cuando vio a bordo a un hombre desaliñado que se parecía a Craig. Recordó que él había hablado sobre peceras y peces de fuera de los Estados Unidos, y como enfermera, estaba segura de que él había sufrido algún tipo de lesión en la cabeza. Este avistamiento de testigos alivió un poco a Christine. Estaba convencida de que Judy Inman había visto a Craig, ya que el hombre había estado hablando de peces. También teorizó que fue a Washington, ya que ahí la pareja se conoció inicialmente. Posteriormente, Christine dejó Colorado y se dirigió a Washington para intentar encontrarlo, e incluso tomó el tren de Montana a Washington con la esperanza de encontrarse con el hombre que el testigo había visto, para determinar de una vez por todas si realmente era Craig. Sin embargo, a finales de diciembre, Christine seguía buscando. El día después de Navidad, mostró a Judy Inman fotos de las estaciones de tren en la ruta que había tomado, y Judy determinó que el hombre se había bajado en Wishram, Washington. Christine entonces teorizó que su esposo había confundido Wishram con el pueblo de Washagal, un lugar donde había vivido durante los años 80. El hijo de Craig, de una relación anterior, pronto viajó a Wishram, colocando carteles de persona desaparecida, aunque no se obtuvieron pistas de esto. En los años siguientes, Christine mantuvo su creencia de que Craig había sido herido y que algún día lo volvería a ver. No obstante, los investigadores tenían diversas hipótesis. A pesar de la falta de indicación de juego sucio, algunos sospechaban que había sido asesinado y que su coche había sido abandonado en México por el perpetrador. Otros, sin embargo, propusieron la teoría de que Craig se había ido a propósito, abandonando su vieja vida a favor de empezar de nuevo. Un grupo de investigadores encontró extraño que sus tarjetas de crédito se dejaran de cierta manera, pero lo más interesante fueron los recortes de barba hallados en el vehículo alquilado. Un examen detenido y pruebas del cabello revelaron que había sido cortado con tijeras, lo que indica que Craig podría haber estado cambiando su apariencia al cortarse la barba. Otros detalles notables incluyen que se sabía que tenía $25,000 en su poder en el momento de su desaparición, y el vehículo que conducía en ese momento no contenía tanques, comida para peces o neveras, esencialmente nada de lo que necesitaría para transportar peces. Las autoridades creían que había huido para evitar las responsabilidades de dirigir el negocio. Tanto él como Christine habían invertido todo su dinero en la granja de peces, y habían pedido prestados otros $400,000 encima de eso. El caso de Craig se presentó en Misterios sin resolver en mayo de 1994, y poco más de un año después, en julio de 1995, un hombre que se hacía llamar Ron vio una retransmisión del episodio. Ron se reconoció en las imágenes y se dio cuenta de que él era el hombre desaparecido. En el momento de su reaparición, Craig vivía en Key West, Florida. Se puso en contacto con las autoridades y explicó que tenía pocos recuerdos de su tiempo en Colorado Springs, excepto que fue asaltado y atacado. Creía que había sufrido amnesia, un estado que se había agravado aún más por el hecho de que había sufrido una conmoción cerebral varios meses antes de su desaparición. Afirmó que creía que su nombre era Ron, ya que había despertado en el hospital con ese nombre. Pasó algún tiempo después de ser dado de alta, vagando por el país, antes de finalmente establecerse en Key West, donde comenzó a trabajar como buzo. Craig no tenía recuerdo de su esposa, exesposa u otros miembros de su familia. Aunque se reunió con Christine unos días después de que lo encontraron, la pareja finalmente se divorció, pero permanecieron amigos. Un viaje a Colorado Springs no logró traer de vuelta ninguno de los recuerdos de Craig, y después de la separación, Craig se mudó a California, donde tenía amigos, mientras que Christine se fue a Wyoming para empezar de nuevo. A pesar de las afirmaciones de Craig, algunos investigadores todavía sospechan que el hombre de 49 años había huido para escapar de su nueva vida. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus teorías y especulaciones. Dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.